Imagina por un momento, estás de pie en la orilla de un vasto océano de tiempo. Las olas de la historia chocan una tras otra, y en su ruido se oyen las voces de miles de generaciones que han mirado al cielo y se han hecho la misma pregunta: ¿qué ocurrirá después? En sus ojos parpadean el mismo miedo y la misma esperanza que en los nuestros. Miedo a lo desconocido y esperanza de que al final siempre le siga un nuevo comienzo. Y en este silencio de la noche, cuando el mundo parece detenerse a la expectativa, usted y yo emprenderemos un asombroso viaje a los rincones más íntimos del alma humana, al lugar donde habitan nuestras ideas sobre el fin de todas las cosas. Saludos, mis queridos oyentes. Esta noche nos sumergiremos en uno de los temas más apasionantes y a la vez apacibles del pensamiento humano: el mundo de la escatología, la doctrina de los últimos días, que como un puente conecta nuestro frágil presente con el misterioso futuro. Por favor, escriba en los comentarios de qué ciudad es y qué hora es. Me encantaría imaginar cómo en algún lugar de San Petersburgo la lluvia se cuela por las ventanas y en algún lugar de Ekaterimburgo las farolas parpadean en la penumbra previa al amanecer. La palabra escatología suena estricta y científica, pero tras ella se esconde algo sorprendentemente humano y conmovedor. Es nuestro intento de mirar más allá del horizonte del tiempo, de comprender lo que nos espera no solo a nosotros, sino al mundo entero. Imaginemos a un anciano sentado junto al fuego, bajo un cielo estrellado, diciéndoles a los niños que un día todo cambiará. El sol se apagará, la tierra temblará, pero de las cenizas surgirá un mundo nuevo y hermoso. No hay horror en su voz, solo una profunda comprensión de que todo en este mundo fluye y cambia, como un río que nunca se detiene. El filósofo Fyodor Petrov, que estudió estas narraciones antiguas, observó un patrón asombroso. Descubrió que, independientemente de la parte del mundo en la que vivieran los pueblos y de la época en la que crearan sus mitos, sus historias sobre el fin de los tiempos eran extraordinariamente similares. Era como si la humanidad, separada por océanos y montañas, siguiera escuchando la misma melodía procedente de las profundidades del tiempo. Petrov identificó 3 partes principales en esta sinfonía universal del fin. 3 actos de un grandioso drama que la imaginación humana
lleva representando miles de años. El primer acto es un declive general, no un precipicio abrupto, no una catástrofe repentina, sino un lento y casi imperceptible deslizamiento del mundo hacia el caos. Imaginemos un bosque otoñal en el que las hojas amarillean una a una y se caen. Primero, unas pocas hojas, luego ramas enteras, y ahora las copas están casi desnudas, y solo el viento agita las últimas hojas, obstinadamente sostenidas. Así es como, según las antiguas leyendas, comienza el fin del mundo, con una decadencia silenciosa, casi imperceptible, de lo que parecía eterno e inmutable. En la antigua India, donde el aire se llena del aroma del sándalo y el tintineo de las campanas de los templos, los sabios solían decir que el fin de una era comienza con la desaparición de los matrimonios, no en el sentido de prohibición ley, sino en el de que la gente ya no siente la necesidad de estos lazos sagrados. Las distinciones entre castas se están borrando, y esto no es progreso, sino una señal de que el mundo está perdiendo su estructura interna, su marco invisible. La gente se está volviendo menos virtuosa, pero de nuevo, no porque alguien les esté obligando a ser malos, sino porque simplemente hay menos espacio en sus corazones para la luz. El orgullo, la ira, los celos llenan sus almas como el agua llena una vasija agrietada. Y los gobernantes, que deberían haber sido sabios padres de su pueblo, se convierten en tiranos, no por mala intención, sino porque olvidan cuál es el verdadero poder del poder. En el extremo norte, donde los vientos polares silban entre los fiordos y el hielo se amontona en las costas, los narradores escandinavos cantaban sobre los grandes inviernos que preceden al fin del mundo. Fimbulvinter es el invierno de los inviernos, un frío de 3 años sin un solo día de deshielo. Imagina un mundo donde la nieve nunca se derrite, donde el sol brilla pero no calienta, donde hasta las casas más robustas tiemblan con los vientos helados. Pero el frío no solo penetra en las casas, penetra en los corazones humanos. El hermano levanta la mano contra el hermano. Las familias se desmoronan. El honor se convierte en un sonido vacío. La gente olvida lo que significa ser humano. Y esto es peor que cualquier helada. Un cuadro sorprendentemente similar pintaron los seguidores de Zaratustra en la antigua Persia.
donde los vientos del desierto traen el aroma de las rosas y el azafrán. También ellos hablaban de grandes inviernos y guerras, de un mundo que se hundía en la oscuridad, no tanto externa como interna. Pero siempre había una nota de esperanza en sus leyendas. La oscuridad no duraría para siempre, y las fuerzas de la luz acabarían triunfando. Hay algo profundamente reconfortante en estas historias. La decadencia no es inesperada o injusta. Es una parte natural del gran ciclo. Como el día se convierte en noche, como al invierno le sigue la primavera, así el mundo debe pasar por un periodo de declive para renacer en una nueva belleza. Los antiguos armenios incluso decían que al final de los tiempos la gente será más pequeña en estatura, y no hay nada aterrador en ello. Es solo que el mundo se está encogiendo, preparándose para una nueva expansión. Imagine una puesta de sol sobre la inmensa estepa. El sol se hunde lentamente en el horizonte y el cielo se ilumina en todos los tonos de rojo y dorado. Las sombras se alargan, el aire se enfría y parece que el mundo se duerme. Pero sabes que no es el final, sino solo el paso a la noche, y que después de la noche llegará el amanecer. Del mismo modo, la decadencia en los mitos escatológicos no es un juicio, sino una preparación para algo nuevo y hermoso. El tiempo en estas leyendas fluye de una manera especial. No se precipita hacia la catástrofe, sino que lentamente, casi con pereza, lleva al mundo hacia su transformación. La moral y las tradiciones no se derrumban de la noche a la mañana, sino que se funden como la nieve bajo el sol primaveral, dejando tras de sí una tierra húmeda y preparada para una nueva vida. E incluso las descripciones más sombrías del declive no carecen de poesía, no carecen de esa profunda sabiduría que se da cuenta de que el final es siempre el principio de algo más. En la tradición hindú, este periodo de decadencia se denomina Kali Yuga, la edad de hierro, una época en la que la virtud se vuelve escasa y la gente vive cada vez menos. Pero ni siquiera el nombre de esta era suena a maldición. Hay algo de canción de cuna en ella, una tranquila canción que el tiempo canta, arrullando al viejo mundo antes de su profundo sueño. Según los antiguos sabios, vivimos en esta misma época, y no hay nada trágico en ello. Simplemente
formamos parte del gran ritmo cósmico. Participamos en la gran danza que baila el universo. La próxima vez que veas caer las hojas de otoño, apagarse las luces de las ventanas de las casas, desvanecerse los sonidos de la ciudad en el silencio de la noche, recuerda, estás presenciando el mismo proceso que describían los antiguos mitos. No es destrucción, sino transformación. No la muerte, sino el sueño antes del despertar. Y en esta comprensión hay una paz profunda que puede calmar hasta el corazón más ansioso. Y ahora, cuando el mundo ya está bastante cansado de su lento desvanecimiento, cuando los últimos destellos del viejo orden parpadean como brasas en un hogar que se enfría, es el momento del segundo acto del gran drama cósmico. Si el primer acto fue como un Le Foll otoñal, tranquilo, melancólico, lleno de ligera tristeza, el segundo acto suena como el retumbar de un trueno en una noche de verano. No aterrador, no destructivo, sino más bien triunfante, como el final de una sinfonía que debe terminar así, poderosa y majestuosamente. Es el momento de la batalla final, el momento del terrible juicio, el momento en que todas las contradicciones del mundo salen por fin a la superficie y se resuelven de una vez por todas. Imaginemos el escenario de un teatro en el momento en que todos los actores salen para el acto final. Las candilejas brillan más. La música suena más fuerte. Cada gesto adquiere un significado especial. Lo mismo ocurre en los mitos escatológicos. El segundo acto es siempre el más dramático, el más espectacular, pero también sorprendentemente justo. En los fríos fiordos de Escandinavia, donde las auroras boreales salpican el cielo de olas verdes, los antiguos skalds cantaban el Ragnarok, el crepúsculo de los dioses. ¡Qué nombre tan poético para el fin del mundo! No perdición, no destrucción, sino crepúsculo, como si todo el cosmos se preparara para dormir. Y en este crepúsculo se desarrolla una grandiosa batalla que ha perdurado en la imaginación de los pueblos del norte durante muchos siglos. Imagine una enorme serpiente que ciñe el mundo entero. Jormungand es la serpiente del mundo, cuyo aliento envenena el aire y cuyos movimientos provocan olas que pueden arrasar ciudades enteras. Surge de las profundidades del océano, no por ira u odio, sino simplemente porque ha llegado su hora. Sus escamas brillan a la luz del preamanecer como 1000 espejos oscuros
que reflejan las últimas estrellas. Cuando toca tierra, ésta tiembla bajo su peso, pero no se trata de destrucción, sino del despertar de las fuerzas dormidas de la naturaleza. A su lado está el lobo gigante Fenrir, a quien los dioses ataron una vez con lazos mágicos, pero ahora esos lazos se desgarran como telarañas en el viento. Sus ojos arden como dos soles rojos, y su aliento abrasa el aire. De nuevo, no hay nada personal en esto, nada vengativo. Es solo que los tiempos de grandes cambios requieren una gran fuerza. Fenrir no es el villano de esta historia. Es el libertador, el que rompe los viejos grilletes para que el mundo pueda seguir adelante. Los dioses Aesir conocen su destino. Ven la batalla que se avecina en sus sueños proféticos, pero no intentan evitarla. Hay algo profundamente conmovedor en esto. Una sabiduría que acepta la inevitabilidad del cambio. Odín, el Todopoderoso, sentado en su caballo de 8 patas Sleipnir, observa al ejército de gigantes y monstruos que se aproxima. Su único ojo, el que le queda después de haber renunciado al otro por un sorbo de la fuente de la sabiduría, no solo ve el presente, sino también el futuro. Y en ese futuro, no solo ve la muerte, sino también el renacimiento. Thor y su martillo Mjolnir se preparan para la batalla final contra la serpiente del mundo. Su barba roja ondea al viento, y sus ojos brillan con determinación. Sabe que derrotará a Jormungand, pero también sabe que él mismo morirá por su veneno. Sin embargo, acude a la batalla, no por desesperación, sino porque comprende que su sacrificio es necesario para el nacimiento de un nuevo mundo. No hay heroísmo en su acto en el sentido moderno de la palabra, sino una profunda aceptación de su papel en el drama cósmico. Freyr, el dios de la fertilidad, que una vez renunció a su espada mágica por la oportunidad de casarse con la giganta Gerd, ahora debe luchar desarmado contra el gigante de fuego Surtr. Su historia está llena de amarga ironía. El que trajo el amor al mundo debe perecer por elegir el amor frente al poder. Pero esto también tiene su belleza, su significado. El amor siempre requiere sacrificio, y Freyr se dio cuenta de ello desde el principio. Y ahora el gigante de fuego Surtr se eleva desde Muspelheim, el mundo del fuego, portando una llama que purificará la tierra. Su espada arde más que el sol, y otros gigantes de fuego le siguen, dejando tras de sí
un rastro de piedra fundida y ceniza. Pero incluso en esta imagen de llamas que todo lo consumen, no hay horror, sino la majestuosidad del elemento, que no destruye, sino que transforma. El fuego no solo destruye, sino que también limpia, da lugar a un nuevo crecimiento, transforma la materia muerta en ceniza fértil. La batalla se desarrolla en la llanura Vigrit, que se extiende 100 millas en todas direcciones. Imagina esta vasta llanura bajo un cielo septentrional bajo, donde el eco de cada golpe reverbera hasta el horizonte. Aquí no solo luchan dioses y monstruos, sino los principios mismos de la existencia, los cimientos mismos del universo. Orden contra caos, estructura contra libertad, pasado contra futuro. Y en esta batalla no existen el bien y el mal, solo existe la necesidad de cambio. En la antigua Persia, donde el aire tiembla de calor y huele a agua de rosas, los seguidores de Zaratustra imaginaron la batalla final a su manera. Tenían a las fuerzas de la luz, los Ahura, dirigidos por Ahura Mazda, luchando contra las fuerzas de la oscuridad, los Devas, dirigidos por Angra Mainyu. Pero el resultado de esta batalla está predeterminado desde el principio. El bien está destinado a triunfar sobre el mal, no porque sea justo según la concepción humana de la justicia, sino por la propia naturaleza del universo. La luz es siempre más fuerte que la oscuridad. La vida es siempre más fuerte que la muerte. El amor es siempre más fuerte que el miedo. Los textos zoroastrianos describen esta batalla con sorprendente ternura. Ahura Mazda no venga a sus adversarios, sino que los libera de las cadenas del engaño. Incluso Angra Mainyu será finalmente purificado y convertido a la luz. No se trata de una guerra de aniquilación, sino de un proceso de curación del universo, devolviéndole su pureza y armonía originales. Es interesante que con el tiempo la imagen de la última batalla evolucionara hacia algo más personal, más íntimo. El juicio final. Ya no se trata de una guerra cósmica entre dioses y monstruos, sino de un encuentro individual, cada alma con la más alta justicia. Imagina una habitación tranquila con una sola vela encendida y un juez sabio sentado a la mesa que conoce toda la verdad sobre tu vida, no para castigarte, sino para ayudarte a darte cuenta de quién eres realmente. En la imaginación humana, el juicio final se convirtió en una especie de medida de control social, pero no en el sentido en que hoy entendemos el control.
era un regulador interno, una voz de la conciencia que recordaba: cada acto importa, cada palabra deja huella, cada pensamiento afecta a la armonía general del mundo. El pecador será castigado no porque alguien cruel exija una retribución, sino porque esta es la ley natural del universo. Todo vuelve a su origen. Esta idea de responsabilidad individual frente a la eternidad es maravillosamente reconfortante. Nos dice que nuestras vidas no carecen de sentido, que nuestras elecciones son importantes, que no somos meros granos de arena en el vasto desierto del tiempo, sino participantes de pleno derecho en el gran drama cósmico. Cada uno de nosotros es un juez, un acusado y un testigo en este grandioso proceso de autodescubrimiento del universo. En la tradición islámica, el día del juicio comienza con pequeños signos. Esos cambios sutiles en los corazones humanos y las sociedades que anuncian grandes cambios. El aumento de la blasfemia, las traiciones, la destrucción de familias, el incremento de los terremotos, no son castigos, sino síntomas de que el mundo se prepara para la transformación. Al igual que el médico reconoce la enfermedad por sus síntomas, el sabio reconoce por estos signos que se acerca la hora del cambio. Entonces llegan las grandes señales, acontecimientos que ya no pueden pasarse por alto. Llega al mundo el falso Mesías Dajjal, que posee poderes sobrenaturales, pero los utiliza para engañar. No es solo un villano, es una prueba para las almas humanas, una prueba de su capacidad para distinguir entre la verdad y la mentira. Junto a él aparece la bestia Dabat al-Ard, que aleja a la gente de la fe, pero, de nuevo, no por la fuerza, sino por la tentación. Depende de cada persona elegir a quién seguir. El humo envuelve la tierra. El sol sale por el oeste en lugar de por el este. Las propias leyes de la naturaleza empiezan a cambiar, mostrando que el viejo mundo ha agotado sus posibilidades. Pero incluso en estos signos cósmicos no hay horror, sino la solemnidad del momento en que el universo se dispone a mudar su vieja piel, como una serpiente que se prepara para una nueva vida. El regreso de Isa, Jesús, para instaurar la paz y la justicia, no viene como conquista, sino como curación. No viene con una espada, sino con comprensión. No para juzgar, sino para unir a una humanidad dividida. En su presencia, las divisiones religiosas desaparecen, no porque una religión venza a las demás,
sino porque todos ven la única verdad que siempre ha estado oculta tras las diferencias de palabras y rituales, las tribus de Ya'juj y Ma'juj. Gog y Magog se liberan y causan estragos en la tierra, pero su invasión no carece de sentido. Es la última lección para la humanidad sobre lo que ocurre cuando desaparecen las restricciones morales, cuando la fuerza se convierte en la única ley. No vienen a ganar, sino a mostrar la inevitabilidad de su derrota. Y ahora el ángel de la muerte, Azrael, por orden de Alá, se lleva todas las almas. Imagina este momento, no como una catástrofe, sino como la mayor liberación. Cada alma puede finalmente dejar su caparazón temporal y volver a su fuente. Este no es el final de la vida, es el comienzo de la vida real, la vida sin las limitaciones de la carne, sin las ilusiones del mundo material. La tierra y las montañas se desmoronan, las estrellas caen, los cielos se abren. Pero todo esto no sucede por malicia o casualidad, sino como el acorde final de la gran sinfonía de la creación. El universo se despoja de sus viejas vestiduras y se prepara para vestirse con otras nuevas y más hermosas, y llega el momento de la resurrección. Todos los muertos se levantan de sus tumbas, no como zombies o fantasmas, sino como personas que por fin han llegado a ser ellas mismas. Sus actos se pesan en la balanza de la justicia, pero esta balanza no es como los juicios humanos. Aquí no solo se tiene en cuenta lo que una persona ha hecho, sino también por qué lo hizo, en qué circunstancias, con qué intenciones. No hay abogados ni fiscales, solo hay comprensión absoluta y compasión absoluta. En las noches tranquilas, cuando el mundo se hunde en el sueño y los únicos sonidos son el tic-tac del reloj y el susurro del viento al otro lado de la ventana, a veces se puede sentir casi físicamente la presencia de esta justicia superior. No como algo amenazador, sino como algo inexpresablemente sabio y comprensivo, como la mirada de un padre cariñoso que ve todos tus errores, pero no por ello te quiere menos, como la voz de un viejo amigo que conoce todos tus secretos, pero permanece cerca de ti. Las batallas de los mitos escatológicos nunca carecen de sentido. No son fruto de la ira o del ansia de destrucción. Son necesarias para que lo viejo deje paso a lo nuevo. Igual que una tormenta es necesaria para limpiar el aire, igual que un incendio forestal es necesario
para que los árboles jóvenes tengan acceso a la luz del sol. Estas batallas tienen su propia belleza, su propia necesidad, su propio significado profundo. Como sabiamente señalan los textos islámicos, se desconoce el momento de estos acontecimientos. Y en esto también hay una profunda sabiduría. No conocer la fecha exacta del final nos hace vivir cada día como si pudiera ser el último. No por miedo, sino por comprender el valor de cada momento, de cada respiración, de cada latido. Cuando los antiguos narradores cantaban sobre la batalla final, no había miedo en sus voces. Existía la tristeza de despedirse del mundo viejo y familiar, pero también la alegría de anticipar lo nuevo que iba a nacer de este majestuoso final. Comprendieron lo que a veces olvidamos, que el final es siempre un principio, que la muerte es siempre un nacimiento, que cada puesta de sol promete un nuevo amanecer. Y entonces, cuando los últimos sonidos de la batalla se desvanecen, cuando el polvo se asienta y el humo se disipa, llega el momento más hermoso de todo el drama escatológico, el surgimiento de un mundo nuevo. Imagina el amanecer tras una noche de tormenta, cuando los primeros rayos de sol atraviesan las nubes e iluminan la tierra bañada por la lluvia. El aire es fresco y limpio. Las gotas de rocío brillan en la hierba como pequeños diamantes, y el mundo entero parece recién creado. Así es exactamente como los antiguos sabios veían la tierra después de la gran transformación, recién nacida, radiante, llena de increíbles posibilidades. Este es el tercer acto de la Sinfonía Cósmica y suena muy diferente de los anteriores. Si el primer acto estaba lleno de la melancólica belleza del marchitamiento y el segundo del grandioso poder del choque de opuestos, el tercer acto es pura alegría, un himno a la renovación, un canto a que todo sufrimiento y destrucción tenían sentido porque conducían al nacimiento de algo indescriptiblemente bello. En las frías tierras del norte, donde después del Ragnarok la tierra surge del océano verde y fértil, los Skalds cantaban sobre el palacio dorado de Gimla. Imagina un palacio construido no con piedra o madera, sino con la luz misma. Sus paredes brillan con un suave resplandor dorado que no ciega los ojos, sino que calienta el alma. Su tejado no está cubierto de tejas, sino de relucientes escamas, cada una de las cuales refleja una de las estrellas del cielo. Y en esta cabaña se reúnen los guerreros caídos,
no para nuevas batallas, sino para un festín eterno, donde la miel nunca se acaba y las canciones nunca cesan. Pero Gimlet no es solo un lugar de descanso para los héroes. Es un símbolo de que las mejores cualidades del viejo mundo no desaparecen en el fuego de la transformación, sino que, por el contrario, se purifican y fortalecen. La valentía de los guerreros, su lealtad mutua, su voluntad de sacrificarse por el bien de los demás, todo esto se traslada al nuevo mundo, pero sin necesidad de guerras, sin el dolor de la pérdida, sin el miedo a la muerte. Y junto a Gimlet, la propia tierra renace. Un nuevo bosque surge de las cenizas del fuego, donde cada árbol crece exactamente donde debe, donde cada hoja canta en armonía con el viento. Los ríos fluyen con agua limpia y clara, donde se puede ver el fondo incluso a grandes profundidades. Y en estos ríos chapotean los peces, que van a parar a las manos de los pescadores, porque en el nuevo mundo no hay lucha por la supervivencia, solo hay abundancia que todos comparten entre sí. Los dioses supervivientes se reúnen en verdes praderas y recuerdan los viejos tiempos, no con amargura, sino con una sabia sonrisa. Ahora se dan cuenta de lo que no se dieron cuenta antes, que todos sus errores, todos sus sufrimientos fueron pasos necesarios en el camino hacia este mundo perfecto. Baldur, el hermoso dios de la luz, regresa del reino de los muertos, no como era antes, sino renovado, lleno de esa profunda sabiduría que solo puede adquirirse a través de la muerte y el renacimiento. Pero el mito escandinavo no es más que una melodía en la gran sinfonía de la renovación que la humanidad lleva tocando miles de años. En otras partes del mundo, bajo otras estrellas, la gente veía el nuevo mundo a su manera, pero la esencia era la misma. Después de la destrucción viene la creación. Después del caos viene el orden. Después del invierno viene la primavera. En la tradición cristiana, el nuevo mundo se llama la Jerusalén celestial, y las descripciones que de ella se hacen en el Apocalipsis de Juan son tan bellas que dejan sin aliento incluso a quienes las leen 2000 años después de haber sido escritas. Imaginemos una ciudad cuyos muros están hechos de jaspe, una piedra que brilla con todos los colores del arco iris según el ángulo desde el que se mire. Las bases de las murallas están decoradas con 12 piedras preciosas: sardis, topacio, calcedonia, esmeralda, sardónice
cornalina, crisólito, berilo, topacio, crisopraso, jacinto y amatista. Cada piedra no es solo una joya, es la encarnación de una de las cualidades de un alma perfecta. Las calles de esta ciudad están pavimentadas con oro puro, pero oro tan transparente como el cristal. Hay un profundo simbolismo en ello. La riqueza material que en el viejo mundo dividía a la gente, causaba envidias y guerras. En el nuevo mundo se vuelve transparente. A través de ella se puede ver la verdadera esencia de las cosas. El oro sigue siendo oro, pero pierde su capacidad de deslumbrar y corromper. En el centro de la ciudad fluye un río de agua de vida, claro como el cristal. Sus orillas están plantadas de árboles de vida que dan fruto 12 veces al año, dando nuevos frutos cada mes. Y las hojas de estos árboles son para la curación de las naciones. Imagina un árbol así, sus ramas inclinadas hacia el suelo bajo el peso de los frutos maduros, y cada hoja susurrando una canción de curación, no de las enfermedades del cuerpo, sino de las enfermedades del alma, de las ofensas seculares, de los malentendidos entre naciones y pueblos. Y no hay ningún templo en esta ciudad, porque toda la ciudad se ha convertido en un templo. No hay necesidad de lugares especiales para la oración, cuando cada piedra, cada árbol, cada calle está llena de la presencia divina. No hay sol ni luna, porque toda la ciudad está iluminada por la luz que no viene de fuera, sino del interior de cada ser que vive en ella. Pero lo más hermoso de la descripción de la Jerusalén celestial es que allí ya no habrá llanto, ni clamor, ni enfermedad, porque las primeras cosas pasaron. No porque el dolor y el sufrimiento estén prohibidos o suprimidos, sino porque las causas mismas del dolor han desaparecido. Cuando todos se entiendan, cuando todos tengan todo lo que necesiten, cuando la muerte haya sido vencida y el tiempo se haya detenido en un momento de perfecta armonía, ¿por qué llorar? ¿Por qué llorar? Y aquí llegamos a una de las características más sorprendentes de los mitos escatológicos: la constatación de que el fin del mundo no significa el fin de todo. En muchas tradiciones, el tiempo no se mueve en línea recta de principio a fin, sino en círculo, volviendo a su origen, pero en un nuevo nivel. No es una simple repetición, sino una espiral, en la que cada vuelta es más alta que la anterior.
En la antigua India, donde el olor a jazmín e incienso flota en el aire, los sabios hablaban de yugas, grandes edades que se suceden en un ciclo eterno. Satya Yuga es una edad de oro en la que las personas viven en armonía con la naturaleza y entre sí, en la que la esperanza media de vida es de 100,000 años y la estatura humana alcanza los 21 codos. En esta edad no hay enfermedad, no hay vejez tal como la entendemos, solo hay una sabia maduración del alma. Luego viene el Treta Yuga, la edad de plata, cuando la sombra de la imperfección se cuela por primera vez en el mundo. La gente sigue siendo virtuosa, pero ya no en la misma medida. La esperanza de vida se reduce a 10,000 años, la estatura a 14 codos. Aparecen los primeros conflictos, los primeros malentendidos, pero siguen resolviéndose fácilmente con sabiduría y compasión. El Dvapara Yuga, la edad de bronce, trae consigo grandes cambios. La esperanza de vida desciende a 1,000 años, la estatura a 7 codos. La virtud y el vicio aparecen en proporciones iguales. El mundo se vuelve más complejo, más contradictorio. Aparecen las guerras, pero siguen librándose según las reglas, con honor y justicia. Por último, Kali Yuga es la edad de hierro, la época en la que, según la tradición hindú, vivimos ahora. La esperanza de vida es de solo 100 años. La altura de las personas es de 3,5 codos. La virtud es solo una cuarta parte de lo que era en la edad de oro. Los gobernantes se convierten en tiranos. La gente olvida sus deberes para con los dioses, y entre sí, las familias se desintegran y las tradiciones espirituales se distorsionan. Pero incluso en la descripción más oscura del Kali Yuga, no hay desesperación, porque los sabios sabían que este no es el final de la historia, sino solo uno de sus capítulos. Después del Kali Yuga, viene inevitablemente el Pralaya, la gran disolución, cuando el mundo entero vuelve a su estado original de reposo. No se trata de una catástrofe, sino de un descanso, de un sueño del universo, durante el cual se repone fuerzas para un nuevo ciclo de creación. Imagina este momento de Pralaya. Todas las formas se disuelven, todas las diferencias desaparecen, solo la conciencia pura permanece, como un océano sin límites y sin olas. En este océano no hay movimiento, pero existe el potencial de todos los movimientos futuros.
No hay sonidos, pero existe el potencial de todas las melodías futuras. No hay colores, pero existe la fuente de todos los futuros arco iris. Y de este estado de reposo nace un nuevo Satya Yuga, una nueva edad de oro, pero no repite exactamente la anterior. Lleva consigo la experiencia de todos los ciclos pasados, toda la sabiduría acumulada a lo largo de millones de años. Las almas que han pasado por las pruebas del Kali Yuga aportan al nuevo mundo una profundidad de comprensión que sus predecesores no tenían. Esta visión cíclica del tiempo es maravillosamente reconfortante. Nos dice que incluso los periodos más oscuros de la historia no carecen de sentido. Son una parte necesaria del gran proceso de desarrollo de la conciencia. Cada época, incluso la más difícil, contribuye al acervo común de la experiencia humana. Encontramos ideas similares en otras partes del mundo. En las cálidas tierras de Mesoamérica, donde las pirámides se elevan hacia el cielo en escalones de oraciones de piedra, los aztecas hablaban de 5 soles, 5 épocas, cada una de las cuales terminó en una gran catástrofe, pero de las cenizas de cada una nació un mundo nuevo y más perfecto. El primer sol, Nahui Ocelotl, los 4 jaguares, terminó con los gigantes que entonces habitaban la tierra, siendo devorados por los jaguares. Pero no fue un acto de crueldad, sino una transformación, la transformación de una forma de vida en otra. Los gigantes no desaparecieron sin dejar rastro. Su poder pasó a los jaguares, y estos se convirtieron en animales sagrados, un puente entre el mundo de los hombres y el de los espíritus. El segundo sol, Nahui Ehecatl, los 4 vientos, terminó en grandes huracanes que arrasaron la civilización de la época. Pero los supervivientes se convirtieron en monos, no como castigo, sino como adaptación, como forma de mantener viva la vida en las nuevas condiciones. Y en cada mono, los aztecas vieron un rastro de sabiduría antigua, un recuerdo de una época en que el mundo era diferente. El tercer sol, Nahui Kiahuitl, 4 lluvias, pereció bajo la lluvia de fuego. Pero incluso aquí, los supervivientes no solo se salvaron, sino que se convirtieron en aves, adquiriendo la capacidad de ascender a los cielos, de acercarse a los dioses. Cada pájaro que canta al amanecer lleva en su canto un eco de aquella antigua era. El cuarto sol, Nahui Atl, las 4 aguas, terminó en una gran inundación que arrasó todo lo que existía. Pero de esta inundación
nació un nuevo mundo, más bello y armonioso. Los supervivientes se convirtieron en peces, criaturas capaces de respirar el elemento que destruyó el mundo anterior. Y ahora vivimos en la era del quinto sol. Nahui Olin. Los 4 movimientos. Los aztecas creían que este mundo debía terminar con terremotos y hambrunas, pero también sabían que después nacería un sexto sol, aún más hermoso. No temían el fin de su mundo. Se preparaban para él manteniendo el sol en movimiento con sus rituales y sacrificios. Cada 52 años, los aztecas celebraban la ceremonia del fuego nuevo, un gran ritual que repetía simbólicamente la creación del mundo. Esa noche se apagaban todos los fuegos de la ciudad. La gente ayunaba y rezaba, y los sacerdotes de la cima de la pirámide tallaban un nuevo fuego en sílex. Cuando la llama prendió, un grito de júbilo se extendió por todo el valle. El mundo se había salvado para otros 52 años. En este ritual hay una profunda comprensión de que mantener la paz requiere un esfuerzo constante, que cada generación debe reavivar el fuego de la vida. Pero también hay otro entendimiento, que este fuego nunca se apagará del todo, que incluso en la noche más oscura puede surgir una nueva chispa del antiguo pedernal del espíritu humano. Sorprendentemente, incluso en aquellas tradiciones en las que el tiempo no se mueve en círculo, sino en línea recta, desde la creación hasta el juicio final, encontramos la misma creencia en la posibilidad de renovación, en el nacimiento de un mundo nuevo a partir de las cenizas del viejo. La escatología cristiana, a pesar de su aparente linealidad, está llena de imágenes de renacimiento cíclico. La descripción de la creación del nuevo cielo y la nueva tierra en el Apocalipsis es notablemente similar al relato de la primera creación en el Génesis, como si la historia diera un giro completo, volviendo a su punto de partida, pero a un nivel infinitamente superior. En las tardes tranquilas, cuando el sol se pone en el horizonte, coloreando el cielo en tonos dorados y morados, se puede sentir casi físicamente esta naturaleza cíclica del tiempo. Cada puesta de sol es un pequeño fin del mundo. Cada amanecer, una pequeña resurrección. Y en este ritual diario de muerte y renacimiento de las luminarias, los antiguos sabios veían un reflejo de los grandes ciclos cósmicos, una promesa de que, tras cada final, llegaría sin duda
un nuevo comienzo. Pero surge una pregunta natural. ¿De dónde proceden estas imágenes tan parecidas en los mitos de pueblos separados por océanos y milenios? ¿Por qué encontramos con tanta frecuencia hambrunas, inundaciones, terremotos y guerras en las descripciones del fin del mundo? La respuesta, como suele ocurrir con las verdades más profundas, es a la vez sencilla y compleja. Estos mitos no nacieron en las torres de marfil de los filósofos, ni en el silencio de las bibliotecas de los sabios. Nacieron en medio de la vida humana, en medio del sufrimiento real y la esperanza real. Imagina una antigua aldea en algún lugar de Palestina en los primeros siglos de nuestra era. El sol lleva meses abrazando la tierra, las lluvias no llegan y los pozos se secan uno a uno. La gente contempla los campos amarillentos, el ganado raleado, los rostros de sus hijos, cada día más demacrados. Y en estos días de desesperación, un predicador ambulante les habla de la llegada del reino de Dios, donde la vid dará 10,000 racimos de vid, y cada racimo dará 10,000 bayas, y cada baya producirá 25 medidas de vino. Estas fantásticas imágenes de abundancia que Papías de Hierápolis recoge de las palabras de los discípulos de los apóstoles no eran una mera fantasía, sino una respuesta al hambre real, a la necesidad real. Cuando una persona se alimenta de tortas de cebada y agua durante meses, el sueño de una abundancia infinita de vino y miel se convierte no solo en un sueño agradable, sino en una esperanza vital, la luz al final del túnel que le ayuda a no rendirse. En el Imperio Romano, el hambre era una compañera constante en la vida de la gente corriente. Una mala cosecha en Egipto significaba escasez de pan en Roma. La sequía en la Galia provocaba disturbios en las ciudades provinciales. Y cada vez que sus estómagos se revolvían de hambre y sus hijos lloraban por la noche, incapaces de conciliar el sueño por el vacío que sentían en su interior, la gente miraba al cielo y rezaba para que llegara un tiempo en el que hubiera suficiente pan para todos, en el que nadie se fuera a la cama con hambre. Los cataclismos naturales también dejaron una profunda huella en la memoria humana. Algunos científicos creen que la historia bíblica del diluvio podría estar basada en un acontecimiento natural real, una rápida subida del nivel de las aguas del Mar Negro hace unos 7,500 años. Imagínese
a la gente que vivía a orillas de lo que entonces era un lago de agua dulce. Pescaban, apacentaban su ganado en verdes praderas, construían casas y criaban a sus hijos, sin saber que en algún lugar lejano los glaciares que se derretían ya les estaban preparando una terrible sorpresa. Entonces, una mañana, la tierra tembló. Se formó una grieta en las rocas y las aguas saladas del mar Mediterráneo se precipitaron en su apacible lago con la fuerza de 1000 cascadas. En cuestión de días, el nivel del agua subió decenas de metros, inundando todo lo que la gente creía eterno e inmutable. Los pocos que lograron escapar en las tierras altas o en barcas recordaron para siempre este horror, esta impotencia frente a los furiosos elementos. Y el recuerdo de esta catástrofe se ha transmitido de generación en generación, añadiendo nuevos detalles, convirtiéndose en un mito, pero conservando en su núcleo la verdad original sobre la fragilidad de la existencia humana. Terremotos, erupciones volcánicas, plagas. Todas estas catástrofes dejaron su huella en la memoria colectiva de la humanidad. Y cuando profetas y videntes pintaron cuadros del fin del mundo, sacaron colores de este amargo recuerdo, de esta experiencia de impotencia ante fuerzas que el hombre no puede comprender ni controlar. Pero los mitos escatológicos no eran solo una forma de sobrellevar el trauma. Se convirtieron en una poderosa herramienta de lucha social, una forma de dar sentido al sufrimiento y motivar a la gente a la acción. La idea del fin del mundo y de un juicio justo resultaba especialmente atractiva para quienes sufrían injusticias en el mundo. Campesinos oprimidos por señores feudales, esclavos que soñaban con la libertad, todos aquellos que veían cómo los ricos y poderosos se burlaban de las leyes de Dios y del hombre. Imaginemos a un campesino siervo en algún lugar del campo ruso en el siglo XVII. Se levanta antes del amanecer, trabaja en las tierras del Bar hasta el anochecer, entrega la mitad de su cosecha al terrateniente y la otra mitad al Estado en forma de impuestos. Sus hijos andan harapientos. Su mujer envejece prematuramente por la constante desnutrición y el duro trabajo. Y ahora se le dice a este hombre que pronto llegará el juicio final, que todo se pondrá patas arriba, que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Esta noticia no solo le reconforta, sino que le da fuerzas para sobrevivir.
esperanza en la justicia, fe en que su sufrimiento no es en vano. En la Rusia del siglo XVII, las ideas escatológicas se hicieron especialmente evidentes durante el cisma eclesiástico. El patriarca Nikon, que reformó el culto, no solo parecía equivocado a los viejos creyentes, sino que les parecía la encarnación del anticristo. Los cambios en la forma de hacer la señal de la cruz, de los 2 dedos a los 3, no se percibían como una corrección técnica, sino como un signo de la proximidad del fin de los tiempos. Después de todo, ¿cómo se puede cambiar algo que ha sido consagrado por siglos de oración, que ha sido cimentado por la sangre de los mártires? Los viejos creyentes calificaban de satánico el signo de la cruz con 3 dedos, viendo en él un símbolo de la adoración a 3 demonios. A sus ojos, las reformas niconianas no eran un intento de acercar la ortodoxia rusa a la griega, sino el comienzo de la catástrofe espiritual que debe preceder a la segunda venida. Y esta creencia daba a su resistencia una fuerza y una desesperación especiales, pues no luchaban solo por los antiguos ritos, sino por salvar al mundo de la última tentación. Los viejos creyentes participaban activamente en las guerras y levantamientos campesinos, viendo en ellos la lucha de las fuerzas de la luz contra las fuerzas de la oscuridad. Stenka Razin, Emelian Pugachev. Estos líderes de levantamientos populares fueron percibidos por muchos viejos creyentes como precursores de ese rey de los pobres, ese justo gobernante Miguel, que debería venir antes del fin del mundo y establecer el reino de Dios en la tierra. En su opinión, estas guerras no eran solo una lucha por una vida mejor, sino que formaban parte de la gran batalla cósmica entre el bien y el mal. Cuando las comunidades de viejos creyentes se internaron en los bosques, cuando se inmolaron en cabañas de madera, prefiriendo la muerte a la tentación niconiana, no les guiaba la desesperación, sino la creencia de que su sacrificio contribuiría a preservar la verdadera fe hasta la llegada del anticristo. Sus autoinmolaciones tenían su propia lógica terrible. Es mejor morir como un hombre justo que vivir en un mundo gobernado por el mal. Y esta tradición de pensamiento escatológico no desapareció con el fin del cisma. Siguió viva en la cultura rusa, manifestándose en los momentos más dramáticos de la historia. En nuestra época, los nuevos movimientos religiosos utilizan activamente las ideas escatológicas para interpretar los acontecimientos contemporáneos.
la geopolítica, la urbanización, el progreso tecnológico. Para muchos de estos movimientos, Rusia parece ser el país elegido, el lugar donde tendrá lugar la batalla final entre el bien y el mal. Imaginemos un mapa del mundo en la imaginación de un místico ruso moderno. La mayor parte del planeta está inmersa en la oscuridad del materialismo y la impiedad. Pero en el centro de esta oscuridad brilla una isla, Rusia, la última fortaleza de la verdadera espiritualidad, la última esperanza de salvación de la humanidad. Algunos creen que después de las guerras y cataclismos venideros quedarán en Rusia 144,000 personas justas, número tomado del Apocalipsis de Juan, que habla de los siervos sellados de Dios. Estas personas justas, según las profecías, orarán por la concesión de un rey justo a Rusia, que establecerá un gobierno justo en la tierra y preparará al mundo para la segunda venida. Los santuarios locales, lugares que supuestamente protegen a los creyentes del poder del anticristo, desempeñan un papel especial en estas percepciones. El monasterio de Diveyevsky, en la región de Nizhny Novgorod, donde ascendió la venerable Serafina de Diveyev, se percibe como un lugar de especial protección de la Madre de Dios. Los montes Urales se consideran una fortaleza natural donde esconderse de la persecución. El monasterio de Solovetsky, en el Mar Blanco, se considera el último bastión de la verdadera ortodoxia en un mundo sumido en la apostasía. Para muchos movimientos escatológicos modernos, el principal enemigo es la ciudad, encarnación de la civilización tecnocrática, símbolo del alejamiento de la humanidad del modo de vida natural, ordenado por Dios. Consideran que Moscú es la nueva Babilonia, una ciudad donde gobierna el anticristo, donde las almas humanas son seducidas por el falso brillo de la prosperidad material. Los servicios subterráneos de las ciudades modernas, metro, alcantarillado, calefacción, se perciben como un prototipo del infierno, como una red de túneles que conducen directamente al diablo. Esto tiene su propia verdad poética. De hecho, cuando se baja al metro de Moscú en hora punta, cuando se ven los rostros cansados y alienados de la gente, iluminados por la fría luz de las lámparas fluorescentes, es difícil no sentir algo infernal en esta imagen. Los atentados terroristas de finales de los 90, las explosiones en viviendas de Moscú, la toma de rehenes en el centro teatral
Dubrovka fueron interpretados por muchos como un castigo por la decadencia moral de la sociedad, como una señal de que ya había comenzado la época de las pruebas. En cada catástrofe, en cada tragedia, veían el cumplimiento de antiguas profecías, la proximidad del día en que todo lo secreto sería revelado. Pero lo más sorprendente de los movimientos escatológicos modernos es la facilidad con que adaptan las imágenes antiguas a las nuevas realidades. En lugar de los dragones y las bestias del Apocalipsis, hablan de redes informáticas e inteligencia artificial. En lugar del sello del anticristo en la frente, hablan de microchips y pasaportes digitales. Internet se ve como una red en la que el diablo atrapa almas humanas y las redes sociales como una forma de controlar la mente de las personas. Y en esta adaptación hay una profunda regularidad, la necesidad humana de sentido, de comprender que lo que ocurre a nuestro alrededor no es accidental, que la historia tiene una dirección y un propósito. El pensamiento escatológico da a la gente la clave para entender los acontecimientos más complejos y aterradores de nuestro tiempo, encajándolos en el patrón familiar de la lucha entre el bien y el mal. Las armas nucleares se convierten en el fuego que debe limpiar la tierra antes de que llegue el nuevo mundo. Las catástrofes medioambientales son señal de que el viejo mundo ha agotado sus posibilidades. La pandemia de coronavirus se interpreta como una de las plagas que preceden al fin de los tiempos. En cada crisis, en cada problema de la modernidad, la conciencia escatológica ve la confirmación de antiguas profecías. Y sabes que no tiene nada de extraño o patológico. La idea del Apocalipsis no desaparece porque responde a una necesidad humana fundamental, la necesidad de esperanza. Cuando el mundo parece demasiado injusto, demasiado cruel, demasiado sin sentido, el mito escatológico nos susurra al oído: aguanta un poco más. Todo esto es temporal. Pronto, todo cambiará a mejor. Esta idea evoluciona con la humanidad, encontrando nuevas razones y nuevos medios para sus manifestaciones. En lugar de dioses y el diluvio, ahora tenemos Internet y armas nucleares. Pero la esencia sigue siendo la misma: la creencia de que a cada final le sigue un nuevo comienzo, que a cada invierno le sigue la primavera, que a cada noche le sigue el amanecer. En las tardes tranquilas, cuando los sonidos de la gran ciudad se desvanecen
cuando las luces de las ventanas de las casas se apagan, cuando el mundo se hunde en ese silencio especial que solo se produce por la noche. A veces se puede sentir la presencia de esa esperanza eterna. No vive en los libros de los profetas, ni en los discursos de los predicadores, sino en lo más profundo del corazón humano, en ese rincón del alma que sabe que todas las penas son temporales y la alegría es eterna. Quizá, en lugar de ceder a la ansiedad por el próximo fin del mundo, deberíamos hacer una pausa y ocuparnos del presente. Construir un futuro mejor no esperando el desastre, sino creando pacientemente, con una palabra amable, una mano amiga, la comprensión de que cada uno de nosotros puede ser la luz que disipe la oscuridad del fin de los tiempos. Y con esto, mis queridos oyentes, permítanme poner fin a nuestro viaje nocturno por el mundo de los mitos escatológicos. Hemos recorrido un largo camino, desde los antiguos yugas hindúes hasta las modernas profecías rusas, desde el Ragnarok escandinavo hasta los soles aztecas, desde el Apocalipsis cristiano hasta el día del juicio final islámico. Y en todas partes encontramos lo mismo, la insaciable creencia humana de que a todo final le sigue un nuevo comienzo. Buenas noches, donde quiera que estés, en una metrópoli bulliciosa o en un pueblo tranquilo, en Rusia o en el extranjero. Que tus sueños sean lúcidos y tu despertar alegre. Y recuerda, cada nuevo día es un pequeño apocalipsis, una pequeña revelación de lo hermoso que es este mundo, a pesar de todas sus imperfecciones. Nos vemos en los próximos vagabundeos nocturnos. Cuídate y cuida a los que te importan.